donde estamos, la casa anexa de la catedral, se llama Casa de la Haceduría. ¿Por qué se llama Casa de la Haceduría? Porque aquí funcionaba el sistema financiero de la iglesia, los préstamos que la iglesia hacía a los hacendados, a los mineros, etcétera, para sus propios negocios, y aquí se recibían los diezmos de todo el obispado. Entonces esto era como una enorme aspiradora que chupaba diezmos desde Sonora hasta Durango. Por eso Durango tenía cierta prestancia y ciertas casas que la iglesia, la décima parte de los productos del campo eran para la iglesia. Entonces, si yo tenía 10 becerros, pues ya sabía que uno era para la iglesia y luego ya 9 eran para mí. Así funcionaba. Entonces, con ese becerro, pues se financiaba todo este aparato de administración, como era una supersecretaría de Estado. La iglesia era como si fuera ahorita la Secretaría de Educación Pública, de Seguridad, el banco, una serie de conglomerados administrativos. La iglesia era parte del Estado y funcionaba en las partes que el Estado no podía funcionar bien. Entonces, por eso la iglesia apoyaba al Estado, etcétera. Pero entonces una de las funciones principales era el préstamo hipotecario, ¿sí? El préstamo hipotecario tenía que ser a una cantidad tan baja que no fuera usura, porque la Biblia lo que más va a condenar es la usura. Entonces, ¿cómo puedo prestar dinero sin ser usurero? 5% anual de interés. Un interés tan bajo que los capitales no regresaban a la iglesia, sino se tardaban 2 o 3 o 4 generaciones para regresar a la iglesia. Si yo vendía la hacienda, la vendía incluyendo el valor del préstamo, ¿sí? Y con que yo pagara el 5%, ahí me iba por lo bajo de la usura. En el siglo XIX, que la iglesia ya no tuvo poder económico, vinieron los usureros y subieron hasta 14% el interés anual de los préstamos. Entonces ya todo un escándalo, pero así funcionaba. Entonces, en ese momento, esa iglesia que por 300 años dominó aquí, así funcionaba financieramente, ¿no? Bueno, entonces, estas eran las oficinas de la haceduría. Aquí se daba, aquí estaban los juzgados eclesiásticos y los jueces hacedores, todo esto funcionaba aquí. Fue hecha en 1713 por el obispo Pedro Tapiz, ¿sí? Entonces, es parte de la construcción de la catedral actual, pero como antes de que se terminara, en 1713 está muy significada la terminación de la casa. Es muy interesante porque es un claustro, o sea, tiene doble arcada, tiene en la parte de abajo unas pilastras toscanas, ¿sí? Luego los pilares de arriba, ahorita los vemos cuando salgamos, ¿me acuerdan? Son galivados y tritóstilos, ¿sí? Y tienen como ornamentación una serie de flores que van pareciendo reiletes, ¿sí? Que van empezando a tener movimiento. Estos no tienen, pero de aquí se van a ir difundiendo, que también es una de las características arquitectónicas que muchas casas tienen. Esos como flores que dan vuelta y que parecen un reilete, ¿no? Entonces, así como la cuña empinjante, el reilete es otra característica de la arquitectura duranguense. Pero yo creo que esa sí no viene del Conde de Suchi, sino yo creo que viene de aquí. ¿De acuerdo? Bueno, cuando se organizó esta galería episcopal, porque en el 65, cuando se hizo el Concilio Vaticano, pues el obispo tuvo que estar yendo con su séquito varias veces a Roma. Entonces ellos se paseaban por los museos vaticanos. Y decían, bueno, ¿y por qué no podemos tener una cosa en Durango? Y entonces ahí nace la idea de hacer un museo, porque las cosas estaban en 2 o 3 habitaciones, todas amontonadas. Durante muchos tiempos, todo estaba solamente amontonado en un par de habitaciones, ¿sí? Entonces,
mejor vamos a organizarlas bien y vamos a mostrarlas al público como se hace en el Vaticano. Entonces, por eso fue naciendo la idea. Ahora, ¿cómo se llevó a cabo esta idea? Bueno, pues seguir el proceso de construcción arquitectónica de la catedral, pero ahora con las cosas que subsisten de la época, ¿sí? O que fueron traídas a catedral en distintas épocas. Cuando los jesuitas fueron expulsados, vinieron a dar algunas cosas aquí. Cuando el convento de San Francisco se demolió, se trajeron cosas aquí, ¿sí? Como el San Antonio de Padua que veíamos allá, o la Pixie, son del convento de los franciscanos, ¿verdad? Bueno, con esta idea se hizo esta galería episcopal. La obra más antigua que tenemos es esta de aquí atrás, ¿sí? Este Cristo es un Cristo de pasta de caña. Ya estamos viendo que la pasta de caña es una técnica indígena, como el que vimos en Analco. Pues este es de la misma época del de Analco, pero este estuvo en el convento de San Francisco y se le dio un título que se llamó el Señor del Mezquital. Yo no estaría tan seguro que ni un solo día de su vida estuvo en el Mezquital, sino que en el torno a ese Cristo del convento de San Francisco se tejió una leyenda que se le dio entonces el título de Señor del Mezquital, y se dijo, y tomó ese título por esta herida que tiene aquí en la espinilla, ¿sí? Aquí, ¿sí? Que se dice que fue un flechazo de un tepehuán en la revolución, en la guerra de 1616. Entonces que se trajo a Durango y se metió al convento de San Francisco, y ahí permaneció durante 300 años, ¿sí? Yo creo que es el Cristo original del siglo XVI que trajeron los franciscanos, de 1571, cuando se hizo el convento, y se puso allí. Y luego, porque hemos encontrado que los Cristos van adquiriendo nombres, durante 200 años nadie se acordó, y un día, y en el siglo XVIII, lo voltearon a ver y ¿y este de dónde? Pues, y se crea esa leyenda del Cristo del Mezquital, y entonces de ahí se llama el Señor del Mezquital. Entonces es un Cristo de pasta de caña. Este es un Cristo muerto, ¿sí? Vean qué poca sangre tiene. Sí, ya hemos visto que la sangre tiene que ver con la antigüedad del Cristo, ¿sí? En este caso, su herida, que le da esa idea. Una cosa interesante también para que ustedes aprendan a fechar Cristos es las imágenes virreinales pudieron tener ojos hasta el siglo XVII. Los Cristos y las imágenes más antiguas no tenían la capacidad de ser construidas con ojos, de estos ojos de vidrio, ¿sí? Estas canicas de vidrio que son los ojos, ¿sí? Entonces siempre los ojos están cerrados o están pintados. Estos Cristos del Nombre de Dios son muy interesantes para poderlos fechar, porque todos son del siglo XVI, porque no tienen ojos. Y los ojos están, claro que sí tienen, pero los tienen pintados, pues, ¿sí? Entonces esa es una cosa que hay que empezar a entender para poder. La cruz obviamente no es la original, ¿sí? Este Cristo estuvo, desde 1917 lo trajeron y lo abandonaron ahí abajo y estaba tirado en el suelo. Yo me acuerdo cuando era niño, el Cristo estaba tirado del lado de la sacristía del lado de la sacristía de Constitución. Años completos estuvo tirado el Cristo allí. Cuando se hizo la iglesia del Santo Niño de Atocha en la colonia Benjamín Méndez, se lo llevaron para allá y por muchos años presidió la iglesia. Cuando se abrió la galería, se pidió, sabiendo la importancia de la imagen, se quitó de allá, pusieron una imagen nueva. No sé si ustedes conozcan esa iglesia, nueva y entre paréntesis fea, y se trajo esta y se puso aquí. Entonces es como la historia también de la vida del propio Cristo, ¿no? Por años estuvo en San Francisco, luego estuvo tirado aquí en Catedral, luego en la Méndez y ahora está en la Galería Episcopal. Esa es como la historia de este Cristo. Muy bien. Las líneas en los tobillos. Sí, estas sí, pues, que estuvo amarrado. Sí, estos son los moretones de los lazos.
Es muy común en los Cristos también encontrar esa. Son como partes de la idea de la pasión de Cristo, ¿no? Muy bien. Vamos pues a... Ahí está el hisopo y la lanza, pero eso ya se lo pusieron posteriormente. Bueno, vamos ahora a ver esta imagen. Estas imágenes tienen la característica interesante que conservan los marcos originales. O sea, son marcos de principios del siglo XVII. ¿Sí? Muy probablemente fueron jesuíticas, las tres. ¿Por qué? Porque los jesuitas tenían proveedores artísticos muy buenos y las cosas llegaban al convento de Tepozotlán y de Tepozotlán se redirigían hacia las misiones. Como la residencia de Durango era la cabecera de las misiones de la Tepehuana y de Sinaloa, ¿sí? Era un centro de distribución misional muy importante. Entonces, aquí a Durango se traían muy buenas imágenes de los colegios jesuitas o de la producción jesuítica, y cuando en 1753 fueron abandonados, pues se quedaron en la iglesia y anduvieron para allá y para acá, y pues vinieron finalmente a dar aquí por su calidad importante de factura. El primer cuadro es la Virgen del Pópulo, también llamada Virgen de las Nieves, ¿sí? Se dice que en un mes de agosto en Roma cayó una nevada que acabó con todas las cosechas de Italia. Entonces, obviamente, como hemos dicho, esta idea de correr a pedirle al cielo, ¿sí? Pues los romanos corrieron a la Virgen y le dijeron: te nombramos patrona contra los hielos tempranos, ¿sí? Y es la patrona de Roma, ¿sí? Y es la Virgen del Pueblo, así se llama, la Virgen del Pópulo, la Virgen del Pueblo, la Virgen de los de abajo, ¿sí? De Roma, porque eran los que sufrían con la falta de cosechas, obviamente. ¿Te parece a la del Perpetuo Socorro? Sí se parece mucho a la del Perpetuo Socorro, porque es una Virgen oriental. Acuérdense, bueno, casi no tenemos tiempo, yo tuve un curso de 2 meses, pero bueno, el cristianismo nace del judaísmo, y uno de los problemas más graves es el problema de la representación de las imágenes divinas con formas humanas. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento era lo más condenable que había. ¿Por qué? Porque lo que querían era, si Dios era una esencia que no tenía el cuerpo ni tenía ¿cómo se llama? Forma humana, pues no podía ser representado. Cuando Moisés va al monte Tabor y recibe las tablas de la ley, se está en oración mucho tiempo ahí arriba y el pueblo se desespera, y cuando baja Moisés, ¿qué tienen los judíos? El becerro de oro. Están adorando al becerro de oro. Llega Moisés, hace el coraje en la vida, tira las tablas de la ley, y Dios los castiga con el éxodo de 40 años en el desierto, ¿no? Entonces, los judíos son muy quisquillosísimos de hacer representaciones divinas en forma humana. Pero el problema no es así en las religiones indoeuropeas. Las religiones indoeuropeas no tienen ningún asunto de representar las figuras humanas de los dioses o de las formas humanas. Por eso tenemos a Zeus, por eso tenemos a toda esta serie de dioses, de panteones griegos y romanos. Y nosotros, nuestra cultura es una cultura híbrida. Nuestra cultura occidental es heredada de nuestra raíz indoeuropea y la raíz semítica, ¿sí? Entonces, ambas entran en conflicto con la cuestión de la representación, ¿sí? Entonces, cuando se impone el cristianismo en el primer siglo, no podía haber representaciones de la divinidad. Entonces, ¿qué hicieron los primeros cristianos para representarse como cristianos? Hicieron el pez. Hacían un pez que pintaban en las catacumbas, y eso implicaba presencia cristiana en el asunto, ¿sí? También, obviamente, la cruz fue un símbolo cristiano sin Cristo, la cruz sola.
Pero hasta el siglo IV, ya cuando después del concilio de Nicea, cuando ya se empieza a aceptar la religión oficial, etcétera, cuando ya la iglesia de Roma se confunde con la indoeuropea, ¿sí? Tenemos las primeras representaciones. En el siglo IV se empieza a representar a Cristo como el buen pastor, un joven con el pelo largo y con un corderito aquí. Ese es el buen pastor, ¿no? Hasta el siglo IV empieza a representarse el buen pastor. En el siglo V se empiezan a representar las primeras imágenes de María, ¿sí? María, ¿cuál María? María, Madre de Dios, ¿sí? María, que también tiene un lugar importante en la teología, ¿sí? Se le atribuye a San Lucas, que yo creo que ya entonces se había muerto hacía 800 años, que él había pintado a la mismísima María antes de su muerte o de su tránsito, y que las únicas imágenes oficialmente aceptadas eran las imágenes de San Lucas, ¿sí? Por eso a San Lucas lo ponen como un pintor, acá haciendo era médico y a la vez era pintor, ¿no? Entonces, bueno, estas imágenes vienen de esa idea de San Lucas. Son imágenes del siglo V, esta es obviamente del siglo XVII, pero representa las imágenes del siglo V, que son todas las vírgenes orientales. La iglesia ortodoxa griega, la iglesia ortodoxa rusa, toma este elemento, por eso es la Virgen del Perpetuo Socorro, es una virgen bizantina, ¿sí? Que tiene una característica interesante. Estas imágenes se pintan cuando todavía no se conoce la perspectiva, ¿sí? La perspectiva nos permite darle a los cuadros profundidad, ¿sí? Vemos hacia atrás, ya están las imágenes allá atrás, lo vemos como si siguiera, eso se llama perspectiva, ¿no? Eso es un invento del Renacimiento. Los pintores del Renacimiento empiezan con la perspectiva, pero en el siglo V no hay perspectiva. Entonces, ¿qué parece que tiene esta imagen? Parece que están pegadas, ¿sí? Esta no es tanto porque ya está contaminada con perspectiva. La hicieron en el siglo XVII y el pintor no pudo pegarla, pero todas esas vírgenes orientales, parece que la nariz a veces la tienen hasta de lado, porque no pueden darle esta profundidad de la perspectiva, ¿no? Entonces, ese es el tipo de vírgenes. Entonces, esta virgen viene hasta Roma, y luego los jesuitas que están haciendo una iglesia en Roma mandan 4 imágenes de estas a Nueva España. Probablemente es una de estas 4 imágenes las que se mandan a México, ¿sí? Como aquí era la cabecera de las misiones, pues era importantísimo que viniera una imagen de esta, y ahí estuvo. Entonces, esa es la famosa Virgen del Pópulo. En este caso es una imagen de muy principios del siglo XVII. ¿Del Pópulo? Sí, la del Pópulo, de la Virgen del Pueblo, ¿sí? Entonces es una imagen que probablemente estuvo en la iglesia de los jesuitas. Esta otra imagen es la imposición de la Virgen a la casulla de San Ildefonso, ¿sí? También es un jesuita, por supuesto, es un jesuita, pero el cuadro es muy bueno, es un cuadro que tiene una muy buena forma de pintura, aunque tenga problemas, por ejemplo, con estas manotas. Están muy grandes las manotas para el santo, ¿no? Pero vean esta imagen del ángel, es muy bien lograda, sobre todo estas formas que se llaman escorzos en pintura, ¿sí? Son los famosos escorzos. Las imágenes que están como dando vueltas las imágenes. Aquella mujer que está atrás también es muy buena de su factura, ¿sí? Tiene unas formas muy angulosas de forma de pintura, por eso se lo han atribuido a Luis Juárez, pero podría haber sido de Luis Juárez, ¿sí? O de uno de los principales pintores novohispanos de principios del siglo XVII. Esto es de 1610, 12, 20, 16, por ahí. ¿Se oscureció o la pintaron oscura? ¿Mandé? ¿Se oscureció con el tiempo? Se oscureció. Antes los cuadros
se limpiaban con aceite de linaza. O sea, ya está muy lleno, dale una pasadita con linaza. Y ponía el sacristán y lo limpiaba con linaza. ¿Qué le pasa a la linaza? Se oxida. Y cuando se oxida se oscurece. Entonces se fue oscureciendo a tal grado. Uno de los pendientes, cuando él tenga 80 años, que haya dinero en Durango, le van a limpiar. Sí. Pero antes ahí se tiene que aguantar todos estos, o sea, cuesta dinero, pero hay que quitarle las capas de aceite y va a volver a resurgir los colores originales del cuadro. Pero ahorita por lo pronto, pues así lo vemos medio oscurito, ¿verdad? Bueno, entonces este otro cuadro, el modelo de la iglesia ante la aparición del protestantismo, hubo una reunión de todos los clérigos que se llamó el Concilio de Trento. En el Concilio de Trento la iglesia reafirmó su doctrina en ciertos aspectos que diferenciaban con los cristianos norteños, o sea, los protestantes. Entonces, una de las cosas que se definió es si se iba a seguir o no representando las imágenes en el arte cristiano, ahora católico. Se definió que sí, que las imágenes eran necesarias, su representación, porque la mayoría de las sociedades eran sociedades ágrafas, sociedades que no sabían leer ni escribir. Entonces no podían leer la Biblia, no podían tener nada, porque no sabían leer y escribir el 80% de la población. Entonces, una imagen visual, como van a hacer después de la Revolución, todo este movimiento de pintura de los muralistas mexicanos, ¿no? Ahora los edificios públicos se llenan de imágenes que promueven la revolución, como el Palacio de Gobierno, ¿sí? Para que una gente que no sepa leer y escribir entienda que aquí hay un mensaje detrás de eso. Entonces, dicen, ten mucho cuidado que no, esto siempre tienes que entender que eso es un pedazo de trapo, pero que representa a, y que por lo tanto es una imagen didáctica. ¿Sí? Esa es la idea de todo este arte. Es un arte didáctico. Yo no me pongo, o no, por lo menos no debería, hincarme frente a él, porque sé que es un trapo. Pero si yo traigo la imagen de mi papá en fotografía, pues la respeto, la venero porque representa a mi papá, pero ya sé que es un pedazo de papel. ¿Sí? Digamos que esa es la idea. Entonces, los santos tridentinos, los santos que emergen del Concilio de Trento, se convierten entonces en los nuevos modelos para el arte católico, ¿sí? Aquellos hombres que por su virtud, que por su forma de ser o de hacer las cosas, fueron importantes. Esto es uno de ellos, Carlos Borromeo, ¿sí? Cardenal de Milán. Este señor organizó la misa como hoy la conocemos, ¿sí? Que la primera lectura, que la segunda lectura, que el Evangelio, que siéntense para oír la homilía, que párense, siéntense, contesten, todo eso que nosotros entendemos que es la misa, este señor la ideó, ¿sí? Es entonces un renacentista, un tridentino importante, ¿sí? Entonces, por eso es una figura que sí está bien que esté aquí, ¿sí? Porque representa a un santo tridentino, ¿sí? Entonces, pero pictóricamente es una pintura de su tiempo. ¿Cómo se pintaba en el Renacimiento las imágenes religiosas? En general, las imágenes se representaban en general en espacios abiertos, sobre todo si se podía en un jardín. Si yo les digo, ¿se acuerdan de la imagen de la Anunciación más importante del Renacimiento? Es una imagen de una jovencita que se llama María, está el arcángel, ahorita no recuerdo el autor, ¿sí? Y María está diciendo, hágase en mí según tu palabra, en el jardín, ¿sí? Entonces vemos un jardín tipo italiano, con los arbolitos muy bien cortados, ese tipo de jardín, y así se representa. Al mediodía está el sol en todo su esplendor, pero cuando se estalla la guerra entre protestantes y católicos en Europa, es una época de convulsiones, y esas convulsiones obviamente se van a ver afectadas en el arte, y entonces el arte
del Renacimiento se traslada a lugares cerrados, ¿sí? Difíciles de entender lo que hay atrás. Aquí, por ejemplo, hay una cortina, ¿sí? Ya estamos en el barroco, y el barroco es un arte teatral. Entonces, es como si fuera una representación teatral de una imagen religiosa, pero no entendemos bien qué pasa ahí atrás, ¿sí? Está oscuro. Y las figuras tienen desproporciones respecto a las figuras principales. Estos angelitos están enormes, pero están hechos adrede, ¿sí? Para deformar la imagen en una época de convulsión política. Y esto se llama el manierismo, a la manera de... Ya habíamos hablado del manierismo en la arquitectura, y habíamos dicho que el manierismo en la arquitectura se llama herreriano en España, por Juan de Herrera. Pues esto es manierismo en pintura, ¿sí? Las imágenes desproporcionadas, muchas veces esta mesa la tienen aquí para no dejar que pase, pero ya tienen un entonces interesante. Este jovencito me está viendo, o a ustedes, ¿sí? Pero está volteando para acá, ¿sí? Esa es la idea, ¿sí? Porque a partir de ese momento del siglo XVII, las imágenes empiezan a interactuar con nosotros. Aquel soldado también le está viendo a usted, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué pasa en las meninas de Velázquez? ¿Sí? A través de una serie de espejos vemos, y el personaje de atrás nos ve a nosotros, ¿sí? Entonces ya estamos en ese momento de la pintura, ¿sí? Y esto entonces se llama manierismo. La imagen más interesante del arte universal del manierismo es esa Virgen del cuello largo, una virgen que está hecha como alargada, porque las imágenes tienden a alargarse o a hacerse grandes, ¿sí? La Virgen del cuello largo del Parmigiano, ¿sí? Veanla, si pueden, vean la imagen. Es una imagen que parece la Virgen parece una jirafa, está larguísimo su cuello, ¿verdad? Porque está distorsionada, porque está pintada en una época de guerra. Entonces no puede ver la pasividad, la placividad de la época anterior, sino es una época convulsa, ¿no? Entonces, eso se llama manierismo, en pintura, en arquitectura y en lo que vamos viendo. Bueno, seguimos con el que sigue. El Concilio de Trento va a prohibir la representación de las imágenes desnudas, ¿sí? ¿Por qué? Porque se está reimponiendo contra las imágenes de los griegos y los romanos. La escultura especialmente griega o romana representa las imágenes desnudas, ¿sí? Entonces, en ese momento, una de las cosas que se hizo fue considerar las imágenes pecaminosas, ¿sí? El cuerpo humano se satanizó, ¿sí? Sabemos que, por ejemplo, las imágenes de la Capilla Sixtina, ¿sí? Que hizo Miguel Ángel, ¿cómo las hizo? Pues desnudas, porque era el tiempo del Renacimiento. ¿Qué hicieron en ese momento? Les pusieron vestidos, les pintaron vestidos encima para que no fueran impúdicas, ¿sí? Porque estamos en un momento de represión ideológica sobre muchas cosas, ¿no? Entonces, solamente 3 imágenes se salvaron de ser representadas desnudas. Cristo, que tiene un cendal o paño de pureza, para no verlo desnudo, le pusimos un paño y se llama cendal, un paño de pureza. Ahí en Roma hay una imagen, ahí en una de las iglesias de romanas, de un Cristo de Miguel Ángel totalmente desnudo, se ven sus genitales, no tiene paño de pureza. Entonces, ¿saben qué ahora qué le hacen? Le ponen un pabellón para que los turistas no lo alcancen a ver. Pero si tú haces así, alcanzas a verlo. Porque el Cristo fue hecho para mostrarse, pero ahora los impúdicos, pues los púdicos le ponen su gesta para que no lo puedas ver. Pero entonces, este Cristo, la imagen de María Magdalena representa el desnudo femenino, una joven muy, muy voluptuosa, muy sensual, de pelo pelirroja o de pelo rojo, pero rojo voluptuoso, ¿sí? ¿Sí? Y se le ven generalmente los senos tapaditos
con una gasita muy leve para que no alcancemos a ver lo que hay abajo de los cerros. Y el San Sebastián, el soldado romano que fue asediado en la época del cristianismo. Solamente esas tres figuras religiosas son pintadas de desnudo, ¿sí? Entonces, los pintores que tenían cierta maestría sabían que lo más difícil y lo único que les pedían representar era un cuerpo desnudo como este, ¿sí? Entonces, aquí en este cuerpo, pues trataban de hacer lo mejor que pudieran. Pues esta imagen, en primer lugar, es un Cristo alargado, ¿verdad? Está bastante así, ¿no? Está un poco más largo que lo que sería un muchacho altototote, digamos, si lo hubiéramos pintado o el modelo. Viene de aquí, de hacer las figuras largas. Me vuelvo a remitir a la imagen de la Virgen del Cuello Largo del Parmigiano, o sea, hacer las figuras lo más posible que se pueda, ¿sí? Y luego en una forma que está dando vuelta, ¿verdad? Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Ese es el momento exacto que está representándose aquí, ¿sí? Un Cristo sin nada de sangre, cero sangre. ¿Por qué? Porque lo que quiere hacer es lucir su cuerpo. ¿Y cómo va a hacer lucir su cuerpo? En una nueva técnica pictórica que se llama el claroscurismo, ¿sí? Toda la luz, toda la atención está aquí. Y para que no desviemos la atención, todo esto está oscuro. Esto se llama, pues, en la pintura europea, claroscurismo. Ahora, trata de darte la idea de que en ese momento, que va hasta a punto de fallecer, se dice que hubo una tormenta arriba del monte Calvario, ¿sí? Entonces, ¿qué está? El viento fuertísimo, ¿no? Vean cómo está el INRI, como si el viento lo estuviera levantando, y el paño, el sandal, como si el viento se lo estuviera llevando, ¿sí? Esta imagen especial es aproximadamente de 1640 y se le atribuye a un pintor sevillano que vivió en México, que se llamó Sebastián López de Arteaga. Sebastián López de Arteaga representaba muy bien los desnudos. Vamos a ver otros desnudos allá más adelante. Pero por lo pronto quédense con esta imagen, 1640, Sebastián López de Arteaga. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir con la que sigue. El levantamiento de la cruz. Sabemos que esta imagen llegó a Durango regalada al santuario de Guadalupe por el obispo Pedro Barrientos Lomelí. ¿Sí? Este obispo Pedro Barrientos Lomelí era uno de los hombres más ricos de México, era el criollo más rico de toda la Ciudad de México. Era sacerdote, fue canónigo de la Ciudad de México y lo nombraron ya a los 50 y pico de años, que en aquella época era una muy vieja edad, ¿sí? Obispo de Durango, ya viene el Señor, ¿sí? Él trae a Durango el culto a la Virgen de Guadalupe, es un criollo y los criollos son los difusores de una virgen no española, sino una virgen propia, que es la Virgen de Guadalupe, en un proceso de identidad. Y este señor es el responsable del culto de la Guadalupana en Durango. Entonces le regala al santuario, porque él construye el primer santuario, una serie de imágenes de la que queda algo. Es posible que el cuadro haya sido un poco más grande y que lo hayan recortado actualmente. ¿Por qué? Porque no tiene firma. ¿Pero a quién le podemos atribuir la firma? Pues a Juárez. Juárez es el mejor pintor a José Juárez es el mejor pintor del virreinato. Y la imagen de Cristo es una imagen muy bien prensada. Primero, volvemos a la misma idea, el desnudo, muy bien realizado, ¿verdad? Muy bien hecho, ¿sí? Y la forma como José Juárez representa a Cristo es con 2 clavos en los pies, ¿sí? Entonces, estos Cristos se llaman
Cristos de 4 clavos. Cada vez que ustedes vean un Cristo de 4 clavos, estamos hablando del siglo XVII, con los ojos cerrados. ¿Sí? Este cuadro fue hecho en el siglo XVII y nos dejó la marca, porque no se vuelve a representar a Cristo. Es un Cristo de 3 clavos, un Cristo de 4 clavos. ¿Sí? Entonces, ese es del 17, no sé por qué no lo hizo, pero los Cristos de los pintores españoles de la misma época son de 4 clavos. ¿Sí? Entonces, el levantamiento de la cruz. Este cuadro especialmente está hecho a partir de una estampa de Rubens. ¿Sí? Hay una imagen exactamente igual en Bélgica, en una de las catedrales de Bélgica. ¿Sí? Entonces, parece ser que nosotros estuviéramos viendo la imagen del levantamiento de la cruz a través de una ventana. ¿Sí? La ventana marca y nos impide qué debemos y podemos ver y qué no podemos ver. ¿Sí? Eso es lo que lo marca. Ahora, nos marca la distancia. O sea, parecería que la imagen se continuara para allá y para allá. Aquel es otro soldado o otro personaje que ya no alcanzamos a ver porque ya no nos deja ver la ventana. ¿Sí? Entonces, en este contexto tenemos 3 planos. ¿Sí? El plano real, que es la escena principal, un plano posterior, hay otras imágenes viendo la misma imagen que estamos viendo nosotros, es que es María, como está viendo cómo están levantando a crucificar a su hijo. ¿Sí? Entonces tiene una cara así como de, ay, pobrecito. ¿Sí? Están 2 apóstoles, uno de ellos es Juan, el jovencito, que es el de este lado. ¿Y Juan qué parece que está haciendo? Está recargado a María. ¿Qué más? ¿Qué está haciendo Juan? Acérquense. ¿Qué está haciendo Juan? Nos está viendo. Juan nos está viendo. O sea, vean, jóvenes, lo que está pasando de aquel lado. ¿Sí? Pero tiene una cara de afligido, ¿no? Juan tiene una cara de afligido, María está como en éxtasis para arriba viendo la escena, el otro está más indefinido. Pero Juan sí está importante. Es posible, inclusive, que este haya sido José Juárez. Es posible. Porque muchas veces los pintores se autopintaban en los contextos más grandes. Eso lo hemos visto. Es posible. Muy bien. O sea, un José Juárez jovencillo. No sabemos cómo era. Un güerillo ahí, sin chiste, ¿no? Ese era José Juárez. Bueno, muy bien. Entonces, estos de la imagen principal también están interactuando con nosotros. El que mejor lo hace es el soldado. ¿Y ustedes qué? ¿Qué traen aquí? ¿Sí? Porque no se metan en lo que no les importa. Estos nos están diciendo, ay, mira, pobrecito, porque estos son los dolientes. ¿Sí? Y nosotros somos los que recibimos el mensaje de este lado. ¿Sí? Entonces, es la idea de interactuar en 3 planos. ¿Sí? Estos caballos son muy rubenianos. Esos cuadros del triunfo de la iglesia, de todo lo que hace Rubens en el siglo XVII, aparecen estos enormes caballos blancos, muy, muy importantes. ¿Sí? ¿Sí? Hasta el perro está ahí. Hasta el perro, claro. Muy bien pintada su cara. Mire que... Claro, porque es una imagen cotidiana. O sea, la crucifixión de Cristo es algo que nos atañe a todos, que está cercano a nosotros. Hasta el perro anda ahí. ¿Sí? Ahora, vean la calidad de los paños. Estos paños parecería que los podemos tocar y de veras es una tela. ¿Sí? Una tela así como media lustrosa o media no sé qué. ¿Sí? Este es el mejor cuadro que tenemos. Ni duda hay. José Juárez, además José Juárez es el mejor pintor. Y vamos a ver que es el que pinta Barrientos. Allá vamos a conocer al dueño de este cuadro, pintado por José Juárez. Está firmado el cuadro.
Entonces, este cuadro y el que vamos a ver tienen correlación. Este mueble es un mueble litúrgico, se llama el tenebrario. El tenebrario es un mueble litúrgico que sabemos que llega a Durango hacia 1728, regalado por el obispo Benito Crespo, que ha dejado Durango y se ha ido a obispo de Puebla. Entonces, cuando él llega a Puebla, manda regalarle a su esposa, vamos a ver por qué es la esposa, ¿sí?, este mueble, ¿sí?, un mueble litúrgico. Sí, la señora no quería un collar, quería un mueble litúrgico porque la esposa era la iglesia, claro. Son cosas simbólicas, ¿no? Entonces, en ese contexto. Entonces, se llama este tipo de técnica taraseado. ¿Sí? Es un mueble taraseado, ¿sí?, de madera de ébano, como los pianos, negra, ébano y hueso. ¿Sí? Tiene una serie de dibujos que se llaman lacerías. Esta serie de dibujos como geométricos se llaman lacerías. ¿Sí? Y es según Clara Bargellini, porque mucho tiempo se dijo que este era un mueble traído por la nao de China y que era un mueble hindú. Ya sabemos que no, que es un mueble poblano, costó 4,000 pesos. 4,000 pesos era una lanototota, ¿sí? Y está referida a su llegada a Durango ni nada más ni nada menos que en la Gaceta de México. O sea, fue tan importante la llegada de este mueble que el Periódico de México reportó la noticia de que ahí viene el mueble regalado. Por eso tenemos muchas cosas para entender, ¿sí? Y sabemos que el taraseado se hace en Puebla. Entonces es un mueble poblano, ¿sí? Este es otro taraseado, miren. Es la misma técnica, por eso se puso junto con este, para que entendamos que es esta técnica de hacerlo. Ahora, el mueble en sí, vamos a ver, ¿para qué sirve? Se llama tenebrario, ¿sí? Se usaba los miércoles santos en la tarde para iniciar las ceremonias de la Semana Santa, ¿sí? En las iglesias más populares, ¿qué se hace el miércoles? ¿Qué se hace en San Agustín el miércoles? La ceremonia del prendimiento. Agarran a Jesús y lo meten a la cárcel, y ahí le ponen unos barrotes y ahí está Jesús en la cárcel. ¿Sí? El prendimiento. Si vamos a San Agustín, eso entenderemos. Pero aquí no, aquí es una iglesia catedral. Entonces, aquí se va a prefigurar a Cristo como el Mesías. ¿Sí? ¿Para qué murió Cristo? Porque era el Mesías, el del pueblo escogido. ¿Sí? Pueden estar de acuerdo conmigo o no, pero esa es la teología católica, punto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se va a prefigurar a Cristo? A partir de los cánticos de las profecías de Isaías. ¿Sí? Isaías va en sus lamentaciones prefigurando a Cristo como el Mesías, o a un personaje como el Mesías que ellos interpretan que era Cristo. No todos estaban de acuerdo. ¿A quién prefieres que suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Y grite el pueblo, a Barrabás, porque Barrabás va a ser el Mesías. Y este pobre, como no era violento, pues que se lo lleve la tía de las muchachas, ¿no? Entonces, las profecías de Isaías prefiguran a Cristo como el Mesías, ¿sí? Han taladrado mis manos y mis pies y se pueden contar todos mis huesos. Esa es una profecía de Isaías, que quiere decir que a Cristo no le van a dar de garrotes ni le van a romper las piernas. Por eso la tradición del Calvario pone a Dimas y a Gestas con los pies quebrados, ¿sí? A veces Gestas está hasta así, ¿sí? Porque le dieron de garrotas. Cuando fueron a romperle los huesos a Cristo, ¿qué pasó? Cristo ya estaba muerto, entonces ya lo dejaron. Pero los otros estaban vivos y paz, para que se mueran, que se caigan, que se suelten y se ahoguen con el peso de su propio cuerpo, ¿no? Esa era la idea de un crucificado. Bueno, entonces la iglesia se van prefigurando las profecías de Isaías y se van prendiendo una velita. Entonces, al final,
Toda la iglesia está en tinieblas, ¿sí? Y solamente lo único que queda iluminado son las llamas de las velas. Y esa ceremonia se llama, pero ya no se hace, la ceremonia de las tinieblas. Acuérdense que el Concilio Vaticano vino a acabar con Trento. Todo esto se murió con Trento en 1965. ¿Sí? La iglesia quiso hacerse una iglesia comunitaria, donde entre el pueblo, donde la gente participe, y se acabó Trento y se acabó todo esto. ¿Sí? Pero bueno, ahí está el mueble, nosotros somos guías turísticos, entonces es histórico, ¿no? 1728. Bueno, señor guía, ¿quién es otro santo tridentino? ¿Sí? En este caso es un franciscano. ¿Lo ven? El santo no es este, el santo es este. Sí, parecería que esta es la figura principal. Este es un borracho. Y el fraile, ¿qué le está diciendo? No, por favor, ya no tomes. ¿Qué es interesante de este cuadro? Que están todavía los personajes vestidos como en el siglo XVI-XVII, con estos como cuellos que se llaman golas. ¿Sí? Viene de Flandes, todo esto. ¿Sí? Sus sombreros de fieltro. Ahorita tendríamos una tejana tardán, digo, en términos normales actuales, ¿no? Una buena tejana es una tejana tardán. ¿Sí? Entonces, este señor se llama Félix de Cantalice, un santo tridentino. Digo, porque ustedes se las tienen que saber de todas, si no, pues se los van a decir, ni sabe. Van a tronar. Bueno, la Inmaculada Concepción. Ya sabemos que todo el templo está dedicado a la Inmaculada Concepción, que el templo entero es un cántico a la Inmaculada Concepción. Entonces, cuando se acabaron las obras exteriores, se inició la ornamentación del templo, ¿sí? Y luego, que se inició lo más importante era el altar mayor. Entonces se hizo un altar mayor exento por los 4 lados, no está pegado a la pared, sino está exento por los 4 lados, y esos altares exentos por los 4 lados se llaman cipreses, como si fuera el árbol del ciprés, ¿no? Por los 4 lados, cipreses, ¿sí? Y en este caso, por una situación barroca, ese altar se llamó el pirámide, no la pirámide, el pirámide. Dijimos el otro día que quien coronaba el pirámide era, lo acabo de decir la vez pasada, ¿quién coronaba, Carlos? El pirámide. La Santísima Trinidad, la que vimos en el altar. Y les dije yo, ese Dios Padre rojito, enchiladito, era lo que estaba arriba y es lo que se salvó del pirámide. ¿Qué tenía el pirámide que lo hacía tan especial? Primero, costó mucho dinero y hubo que traer a un maestro muy bueno de México que se llamó Felipe Ureña. Felipe Ureña era el que partía el queso haciendo este tipo de cosas en ese momento. Felipe Ureña había trabajado con Jerónimo de Balbás en la construcción del hermosísimo y gigantesco altar de los Reyes de la Catedral de México. O sea, de ese tamaño estaba el Felipe Ureña. Claro, Felipe era el ayudante de Jerónimo de Balbás, pero cuando el señor creció, pues ya se sabía las técnicas y ahí viene a Durango. Llega a Durango y empieza a construir este pirámide, ¿sí? Y le pone unas columnas novedosas, lo más nuevo que en ese momento, 1759, podría haberle puesto. ¿Qué columnas eran? ¿Estípites? Estípites, claro, estípites, eran columnas estípites, ¿sí? Entonces era lo más novedoso de lo más novedoso. O sea, si algún día van a México, vayan a la iglesia de Coyoacán y en una de las naves laterales hay un pirámide que es lo más parecido a lo que fue el pirámide de Felipe Ureña, ¿sí? Vale mucho la pena
que vean ese pirámide, ¿sí? Porque, digo, necesitamos recurrir a esos artilugios para entender de qué estamos hablando, ¿no? Muy bien. Bueno, la imagen principal de este pirámide fue esta, hecha por Felipe Ureña, en Durango. Esta ya no se trajo de México, se fabricó aquí. Es la primera imagen que sabemos que estuvo en Durango, que se hizo en Durango, porque luego va a venir, después de la llegada de estos maestros, se va a hacer una escuela local de escultura, que eso es lo más interesante, ¿sí? Que son los antecedentes de nuestra escuela de pintura, escultura y artesanías del siglo XX. Pero en el siglo XVIII ya estaban empezando a querer hacer este tipo de cosas aquí en Durango. Primero, obviamente, pues la hace el maestro, como si lo hubiera hecho Francisco Montoya de la Cruz, pero Francisco Montoya de la Cruz hubiera hecho un Pancho Villa en vez de esto, ¿no? Pero bueno, para el tiempo, esto era lo que se hacía, ¿sí? Entonces es la Inmaculada Concepción, ¿sí? Esta Inmaculada Concepción tiene una cosa bien interesante. Lo más interesante es su manto. ¿Por qué? Porque esta técnica se llama estofado. La pintura de oro se llama estofado, como si la metieran a la estufa. De ahí viene, ¿sí? No sé si la calentaban o qué, pero se llama estofado. Bueno, el estofado de la parte superior es un estofado hecho a plata, porque la plata cuando se bruñe pinta azul. Entonces, para darle los colores azules, la hizo sobre plata. Pasen y véanla. Véanla bien. Pásenle, Silvia. Pásenle, joven. Venga, vea. No es patina, es el color natural. No es patina, es el color natural. Sí, claro. Es azuloso, ¿no? Sí. Pero está hecho sobre plata. El problema de la plata es que la plata se oxida mucho. Entonces, pues el paso del tiempo no va a estar de oquis. Entonces es patina. Es plata oxidada. Sí, bueno, pátina, pero era azuloso. Lo ideal es que era azuloso. ¿Sí? Bueno, esta imagen estaba en las naves centrales en los años 70. ¿Sí? Entonces, en esos años había un protestante que todas las tardes se ponía en la plaza y decía: católicos, no adoren a los santos, porque los santos, que sé qué, solo Dios. Pues un día el señor agarró un martillo, se metió y le dio de martillazos a esta pobre y la rompió toda. Entonces, todo esto es reconstruido y rehecho después de los martillazos. Pues está loco, pues claro. Sí, porque pues tú puedes creer lo que quieras, pero no agredas al vecino. Cada quien su chiste, ¿no? Muy bien. Una de las cosas que le quedó mal, pues es que le echaron los ojos para adentro. Sí, entonces, pero bueno, esta es la Inmaculada que presidió el altar mayor hasta la llegada de la guatemalteca, que es la que está ahorita, ¿sí? La guatemalteca. Aquella es superior a esta, ¿sí? Porque la escultura guatemalteca es superior a la novohispana. Esta es una virgen novohispana, es nuestra. A ver si todavía hay ejemplar. Yo sí hice la guía. Bueno, esta parte corresponde ya, por cuestiones de tiempo cronológico, a la catedral actual. ¿Sí? Muchas de las cosas fueron de la época de la segunda catedral. Y esta ya es de la catedral actual, claro. Me van a decir el tenebrario, pues sí, pero como no cabía, lo pusimos allí. Pero digamos que venimos como caminando en el tiempo, sobre todo con los cuadros, para darle un sentido cronológico. ¿Sí? El primer cuadro que vamos a ver aquí es esta Santa Bárbara. Ya decimos que Santa Bárbara es bien importante, ¿por qué? Porque es una de las patronas locales de la catedral. Santa Bárbara doncella, ¿no? Esta pintura hecha hacia 1740, o sea, ya estamos 100 años de diferencia de donde andábamos allá, ¿sí? Ya son 100 años para acá, ¿sí? Fue hecha en Durango por un pintor que se llamó Gabriel de Ovalle. Gabriel de Ovalle, sabemos que venía de Zacatecas, que en Zacatecas hubo mucha obra, y que Ovalle en general hacía las imágenes como caricaturas. Es interesante las imágenes de Ovalle, por si eran
como caricaturitas, miren. Mírenlas, estas son las imágenes de Ovalle, ¿sí? Parecen caricaturas, ¿no? Sí, porque de hecho ahí la cara se ve como si fuera una niña. Bueno, sí se ve, pero es por otra cosa, ahorita le voy a decir. Sí, estoy totalmente de acuerdo, me mató el gallo. Sí, pero le voy a decir por qué, miren. Estas imágenes, sí, son hacia 1720 y estas hacia 1740, o sea, son 20 años. ¿Qué pasa en la pintura en 20 años? La pintura realista, este puede ser un viejillo que agarraron ahí en la esquina y lo pintaron y dijeron que eran las atenógenes. ¿Sí? Es una pintura realista, como toda la del Renacimiento. ¿Sí? Es una pintura realmente realista. Esta es una bella muchacha, pero sí puede ser una muchacha conocida por nosotros. ¿Sí? Pero a partir de 1740, la pintura novohispana, como están haciendo las iglesias más grandes, cambia y empiezan a hacer pintura mucho más importante por las formas y los colores que por el realismo. Entonces, se convierten de ser personajes realistas en muñequitos. ¿Sí? Ya no necesitamos que sea realista porque ya va a estar muy arriba. Ya no lo vamos a alcanzar a ver la cara, entonces vamos a ver el contexto y ahí nos quedamos. Por eso Manuel Toussaint a esto le llama la decadencia de la pintura. Pero está pasando en todo el mundo. ¿Sí? Ahí en Europa los pintores realistas también están dejando a Murillo, por ejemplo. Está llegando Murillo, está haciendo sus Inmaculadas Concepciones de Murillo, que son las más reconocidas de todas. ¿Y qué son las imágenes de Murillo? Muñequitas. ¿Sí? Entonces hay ese cambio importante que aquí estamos visualizándolo. Entonces sí es cierto, es una muñequita chapeteada. ¿Sí? Bueno, pero lo interesante es que este cuadro fue pintado en Durango. Gabriel de Ovalle sabemos que estuvo en Durango y que pintó este cuadro en Durango. Entonces, ¿por qué? Porque de allí en adelante va a haber escuelas locales de pintores. Todos los anteriores tenían que venir de México y ahora hay gente que puede hacer cosas aquí. Y el primero que tenemos detectado se llama Gabriel de Ovalle. Gabriel de Ovalle también va a hacer este cuadro que se llama La Divina Pastora. ¿Sí? Vean los angelitos, están medio raros, ¿no? Sí, pero también los pones sacrificados. Sí. Vean, estos parecen perritos de esos falderos, no borregos. No borregos. ¿Sí? Es eso, Valle, hace ese tipo de obras. Pero sin embargo era muy gustado en la sociedad de su tiempo. Los ángeles están asimétricos, ¿no? Como Sí, totalmente, raros. Sí, la Divina Pastora es la patrona de Sevilla. Entonces un canónigo sevillano le debe haber mandado a pintar a Ovalle su Divina Pastora. No sé dónde está, pero ahí está la firma. ¿Sí? Ovalle. también lleva como caricatura. Ovalle. Sí, este cuadro es bien interesante. Es el Niño de La Guardia. La Guardia es un pueblo pegado a Toledo. El obispo Tamarón y Romeral, el famosísimo, era originario de La Guardia. Entonces, le debe haber mandado a Gabriel de Ovalle: hazme un cuadro que recuerdes al niño de mi pueblo, ¿no? Entonces, es el Vía Crucis, ¿sí? Es la representación de la pasión de Cristo, pero ahora protagonizada por un niño, ¿sí? Al que aquí van a crucificar es un niño, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el momento que recuerda 1492. ¿Qué pasa en 1492? Los reyes católicos están conquistando España y van a emitir un decreto en que van a correr de la península ibérica a los judíos, ¿sí? Pero como los tienen que correr, les tienen que inventar cosas malas a los judíos para poder justificar legalmente la expulsión de los judíos. Entonces, las maledicencias dicen que unos judíos malos y torvos, ¿sí?, para burlarse de Cristo, agarraron un niño y lo crucificaron. Todo esto. Entonces, ¿qué mejor justificante para que al año siguiente los reyes
desgraciados judíos, porque los judíos tenían un problema. Primero, no se mezclaban con las poblaciones, hablaban diferente, se vestían diferente, tenían ceremonias diferentes. Entonces, el otro, el que no es como nosotros, siempre es el rarito, ¿no? El diferente al otro. Pero entonces, si eso es así, ¿qué más justificante tienen los judíos? Como los judíos les prestan dinero a los cristianos, sí pueden cobrarles intereses altos. Aquí está el problema de la usura, nuevamente. El católico que le presta al católico, 5%. La iglesia que le presta al católico, 5%. Pero los judíos te pueden cobrar al 8%, porque son judíos. Y aunque para ellos está permitido por la Biblia, como le están prestando a un infiel que es cristiano y él fuera de su religión, pueden hacerlo. Entonces, les prestaban especialmente muchas cantidades fuertes a los reyes. Cada vez que el rey les debía demasiado a los judíos, pues no les voy a pagar, desgraciados, me están cobrando. ¿Esto era lo más, el 8%? No, hasta el 14%. O sea, lo más era el 5%. Lo más que se podía cobrar era el 5%. Lo más del 5% era usura. ¿Sí? Entonces, estos cobraban mucho más. Entonces, si yo rey, le debo al judío y no le quiero pagar, ¿qué hago? Le invento algo. Le digo a la plebe, estos desgraciados mataron a Cristo, vamos a correrlos, desgraciados, miren, son los que mataron a Cristo. Y pácate, el pueblo enardecido hace tropelía y media, ¿no? Como se hace ahora, ¿no? Dicen que los políticos hacen. Pues claro, para distraer, exactamente. Eso, el chupacabras. El chupacabras es un... Sí. Bueno, pues este es el chupacabras de 1492. En pocas palabras. La evolución, ¿no? O sea, va desde muy pequeñito hasta que va hasta que llega. Hasta que lo corta. Sí, entonces se llama Efigie del Niño de la Guardia, mira. Y también es de Ovalle, lo debe haber mandado a hacer Tamarón, pero recuerda un hecho, pues, vergonzoso de la historia de España, porque no fue cierto, pero obviamente les echaron a los judíos para podérselos fregar. Pues sí, es el chupacabras. Sí, es interesante, es muy interesante. Si no lo explican, no lo entiende uno. No lo entiende uno, claro, muy bien. Lo que pasa es que ahí, si llegamos y nomás lo vemos, sabemos que vamos desde aquí, desde muy chiquitito, no sabemos que ya está crucificado. Oigan, son 11:30. Yo no sé sus tiempos. Una serie, ¿sí?, de cuadros místicos de San Felipe Neri. San Felipe Neri es un santo romano igual, también es un santo tridentino, ¿sí?, que va a fundar una orden religiosa, ¿sí?, que se llaman los filipenses. Los filipenses están muy allá para San Miguel Allende y todo el centro de Guanajuato. Hay muchos filipenses, ¿sí? Son los dueños de la Profesa en la Ciudad de México, son los filipenses, o sea, fundados por Felipe Neri. Pero lo interesante de Felipe Neri es que, primero, es un santo muy parecido a los jesuitas. Bueno, muy parecido a los jesuitas, pero acepta en su seno a sacerdotes del clero diocesano que quieren vivir de una manera más ordenada, de acuerdo a los filipenses, sin tenerse que ir a vivir a una congregación. Pueden vivir en su casa, pueden vivir en sus iglesias y afectiva y organizativamente pertenecen a la orden de los filipenses. Entonces, esto era muy atractivo para los canónigos y los obispos de Durango. Entonces, Benito Crespo sabemos que hizo votos filipenses, ¿sí?, y le creó una capilla completa a San Felipe Neri. Por lo tanto, mandó pintar 6 cuadros, faltan 2 que han sido destruidos, ¿sí?, sobre la vida de San Felipe Neri. Entonces, vemos que es un santo místico, como muy el siglo XVI, XVII, etc. El siglo XVII fue místico, ¿sí? Los grandes santos tenían arrebatos
místicos, o sea, tenían visiones, oían cosas, hacían situaciones fuera de serie, ¿sí? Por ejemplo, este caso es un arrebato de San Felipe Neri. San Felipe Neri está tan enamorado de Cristo, hostia, que ahí está frente a él. ¿Y qué está haciendo? Orando. Se está orando, pero más que eso, está teniendo un éxtasis. Y en ese éxtasis, ¿qué está sucediendo? Está levitando. Está hasta arriba, no está hincado sobre esto, está como a 20 centímetros, desafiando la ley de la gravedad. ¿Sí? Esto es misticismo. El mejor ejemplo es ese éxtasis de Santa Teresa de Bernini, ¿no? Que está en Roma. Santa Teresa tenía un éxtasis terrible, por sus arrebatos místicos de Santa Teresa. O sea, todos estos santos son místicos, miren. Otro que está levitando, miren. Aquí hasta hay una nube. Este está flotando en el cielo porque está viendo a los 5 señores. ¿O sí son los 5? Sí, son los 5 señores. Sí, son los 5 señores del río de las Nazas. ¿Se acuerdan que Nazas se llamaba los 5 señores? Estos son los 5 señores. Jesús, María, José, Joaquín y Ana, los 5 señores, para que los aprendan a identificar. ¿Sí? Entonces, está teniendo un arrebato místico. Aquí está el arrebato místico de él cuando era más joven. ¿Qué le está pasando? Se está quemando del amor de Dios. ¿Sí? Está desfallecido. Obviamente, vio a Dios, está en este arrebato místico y están los ángeles ayudándole. ¿Sí? Entonces, esto es muy, muy propagado por la iglesia en este momento. Este par de santos ya dijimos que eran un par de santos que son muy realistas todavía. 1720, José Torres, ¿sí? Este se apellido Antonio de Torres, es el autor de estos cuadros, ¿sí? 1720. ¿Qué tienen interesante? Primero, el paisaje. ¿Sí? ¿Cómo se llama este paisaje? ¿Sí? Este paisaje es el paisaje que ¿cómo se llama? Leonardo da Vinci pone en sus obras y se llama Fuminato. ¿Sí? Parece que está un bosque, pero un bosque que vemos como si estuviera borroso. Y eso se llama fuminato en pintura. Obviamente viene de la pintura italiana, ¿sí? El fuminato, ¿sí? Entonces está otra vez, ya estamos en el siglo XVIII, ya se acabó el tiempo de la guerra, vuelve a aparecer el paisaje, ¿sí? Entonces el fuminato para representar el fondo de estos 2 santos. ¿Y estos 2 santos qué tienen de especial? Son estos santos especializados en hacer protección de las poblaciones, ¿sí? En este caso, otra vez, va a ser Santa Catalina de Alejandría, ¿sí? Santa Catalina de Alejandría es, en la teología católica, una santa que pudo juntar en la misma persona la belleza física y la inteligencia, que para las sociedades machistas pre la liberación femenina era una cosa difícil de conseguir, ¿sí? Entonces era bella e inteligente a la vez, ¿sí? Catalina de Alejandría, por eso vean qué bonita muchacha, pero también va a tener un martirio, ¿verdad? Una espada. Bueno, Catalina de Alejandría es bien interesante porque es la apropiación de una figura hecha cristiana que había sido una mártir pagana. Entonces, cuando la biblioteca de Alejandría se extingue, la mujer más importante de la biblioteca de Alejandría, la mujer más inteligente de toda la antigüedad, se llamó Hipatia. Hipatia fue muerta por los cristianos por ser pagana. O sea, siempre entendemos y la iglesia siempre nos da
la idea de que los paganos mataron a los cristianos, pero en este caso los cristianos mataron a los paganos, a ella, ¿sí? Pero como era una figura tan importante, la iglesia la retransformó de Hipatia a Catalina de Alejandría, ¿sí? ¿Por qué era importante Alejandría? Porque estaba la biblioteca de Alejandría, el faro de la sabiduría de toda la antigüedad, ¿sí? Entonces esta fue la mujer más importante, fue una mujer histórica, se llamó Hipatia. Trae su palma. Sí, trae su palma, el martirio, claro. Sí, entonces, este es muy interesante. San Atenógenes, obispo, también mártir, obviamente. ¿Por qué es importante San Atenógenes? Porque es el patrono que ayuda a las huérfanos, a las viudas y a los huérfanos. Ser viuda o huérfano en la época virreinal era casi una sentencia de muerte. Las viudas y los huérfanos quedaban abandonados por la sociedad que los producía. Entonces vivían prácticamente a la orilla del hambre. Entonces, obviamente, la iglesia que busca patronos para todo, este es el patrono para proteger a las viudas y a los huérfanos. Tan es importante. Sí, ahí le pusieron. Sí, porque es un santo raro. Además, yo a Atenógenes no conozco más que a este. Pero lo que sí sé es que este estaba en la sala capitular. No, pero en la sala del chocolatero. Pero sé que cuando se tomó la decisión para poner una parroquia en el Valle de Puanas, le pusieron la parroquia y al pueblo San Atenógenes. ¿Hay un pueblo San Atenógenes? Sí. Este es el culpable. Sí, de verdad. Por San Atenógenes se llama así, por esta pintura en especial, porque aquí tomó la decisión, allá abajo, de llamar al pueblo así, porque iban a hacer una parroquia. Sí, eso es interesante. Bueno, aquí, los peregrinos. Estos eran los verdaderos peregrinos del nacimiento de la Catedral de Durango por siglos. ¿Sí? Entonces, son dos figuras estofadas de mediana calidad, interesante, pero lo interesante es que fueron nuestros peregrinos de toda la vida. Los que sacaban. Estos son los que sacaban, los que ponían en el nacimiento. ¿Sí? Muy bien. Miren, estas dos imágenes, esa yo creo que se la encontraron, pero estas dos imágenes son también guatemaltecas. Son dos esculturas guatemaltecas hermanas de la Inmaculada Concepción. Claro que la grande es mucho más bella, pero vean la calidad del estofado. Muy bien hecho, muy bueno. Estas imágenes eran del obispo López Aviña y cuando él ya iba a fallecer las regaló a la galería. ¿Sí? Entonces, este relicario, ya sabemos que las catedrales luchaban entre sí por las mejores reliquias, ¿sí? Este es un huesito de Santa Polonia. Santa Polonia es la patrona ¿de quién? De los dentistas, porque cuando la martirizaron le rompieron toda la boca y le tiraron los dientes. Entonces es la patrona de los dentistas. ¿Y dice ahí Santa Úrsula? No, Santa Úrsula, perdón, sí, Úrsula. Entonces, ¿por qué estoy inventando lo de Polonia? Bueno, Santa Úrsula, sí. Bueno, porque Úrsula es también de los dentistas, ¿sí? Claro. Y tenemos un huesito aquí. Y este relicario, véanlo, está perfectamente bien hecho. Parece que si fuera hecho de filigrana, ¿no? Claro. Vean qué maestría para hacer esos pedacitos y tejerlos. Parece un tejido, pero de metal, de plata, ¿sí? Y lo más interesante, y eso ya se va a hacer examen, ¿a qué época corresponde? Tiene 8 explicaciones. 8 explicaciones. Ese no es del siglo XVIII porque lleva las mismas figuras que tenían algo, ¿no? Sí, ¿cuáles? ¿Qué tiene arriba? ¿Qué tiene arriba? Los pináculos. 8 pináculos. 2, 4, 6, sí, cada 8. Y esos pináculos alargados son herrerianos.
¿Sí? Estos, si nosotros fuéramos a Europa, los encontraríamos en el Escorial. Y eso manifiesta la arquitectura. Vimos la imagen del obispado, la fotografía del obispado, ¿se acuerdan? El día que vimos las imágenes, ¿sí? Y dijimos que podíamos decir que esa casa que estaba aquí enfrente era la más antigua de Durango porque tenía pináculos. Entonces, ¿de qué época estamos hablando? ¿De qué época es esto? ¿18? ¿18? 17, exactamente. Esto es como 1640, 50. Herreriano. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya esa escultura de cantera, ya la dejaron ahí. Pues esa ya no sé de dónde salió. Es de acá arriba de Catedral, uno de los angelitos. Ah, es uno de los angelitos. Ah, ahí está la explicación. Bueno, No sé qué. la idea de la Santísima Trinidad viene de la religión indoeuropea. ¿Sí? En la religión indoeuropea, las fuerzas que mantienen el mundo son la creación, la conservación y la destrucción. En todas las religiones indoeuropeas tenemos estas triples deidades, ¿sí? La que crea, la que conserva y la que destruye, ¿sí? ¿Cómo se llama la Trinidad en la India? La Trimurti. ¿Y quiénes son los dueños de la Trimurti? Brahma, Vishnu y Shiva, ¿sí? ¿Cómo se llaman la Trimurti, la Trinidad en las religiones escandinavas? Odín, Thor y Loki, ¿sí? Su primo Fernando debe ser experto en esas cosas. Pregúntele por Odín, Thor y Loki, ¿sí? Bueno, en la Trinidad griega, romana, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre, el Creador, el Hijo, el Redentor o Conservador, y el Espíritu Santo, el Destructor. Por eso siempre está relacionado con estas formas. Pero entonces, si son tres figuras, las tres son iguales, ¿cómo las voy a representar? Esta forma de representación de las imágenes de la Trinidad como tres personas iguales causaban mucha confusión en los fieles, porque se decían, ¿son tres dioses? No son tres dioses, es un solo Dios y tres personas distintas, ¿no? Nos lo dijeron hasta que nos cansamos, ¿sí? Un solo Dios, tres personas distintas. Pero ¿cómo que entiendo cuál es cuál? Pues muy bien, fíjate bien, este es el Padre. ¿Por qué es el Padre? ¿Por qué es el Padre ese y no el otro? Vean, para eso estamos, para ver. Por el corazón. Por el corazón no. No sé, bueno, digamos, pero es el pecho. La mano que está. Los tres tienen la mano para arriba. Está en el centro. El sol. El sol es que Tiene el sol en el centro. ¿Sí? Es el creador, es el sol. ¿Sí? El redentor. ¿Quién es el redentor? el hijo. ¿Cuál? El del lado izquierdo. El del lado izquierdo, porque tiene el cordero. Yo soy el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Bueno, es que son esas cosas. ¿Sí? Y el Espíritu Santo, la paloma. En realidad es el fuego. Usted lo que está en el... Sí. Entonces, esta imagen se puso muy de moda. Esto debía haber estado en un retablo, de los pocos retablos que se salvaron de la destrucción. ¿Sí? Entonces, es de Francisco Martínez, de haber hecho más o menos 1750. Más o menos estamos hablando. Muy bien. Estos dos cuadros. San Ignacio de Loyola, también abriéndose del fuego del amor de Cristo. ¿Sí? Y San Ignacio de Loyola. ¿De dónde vendrán estos cuadros? Del colegio jesuita. ¿Sí? Entonces, son de lo que se trajeron cuando corrieron a los jesuitas. Muy bien. ¿Y la de arriba es la Perpetua ¿sí? La imagen, la Virgen del Refugio. Sí, la Virgen del Refugio, que tenemos dos. Sí, es una imagen italiana de 1717 que un padre Baldinucci hizo muy famosa en Italia y traspaló a México.
¿sí? En México, los jesuitas la tomaron como patrona. Entonces es una virgen jesuítica, ¿sí? Cuando corrieron a los franciscanos, la retomaron, a los jesuitas la retomaron los franciscanos. Y hizo una imagen que tuvo mucho éxito popular. Fue muy importante que en el siglo XIX y todavía la primera mitad del XX encontramos muchísimos cucos y cucas. Era uno de los nombres más comunes en aquella época. Ahora ya nadie se llama cuca, pero... Unos Jesús y María. Sí, son de... Ahora se llaman Brandon. Deje usted. Pues, digo, no se llama... Brandon es el momento de los jóvenes de 16, 18, es el nombre más común. Todos esos nombres anglófonos, ¿no? Bueno, muy bien. En este caso, esta pintura, vean qué belleza es. ¿Sí? Es una imagen de Miguel Cabrera. No deja de ser una muñequita, porque ya no son realistas, ya son muñequitas, pero es una muñeca bella y hecha por Cabrera, muy bella. ¿Sí? Esta pobre fue robada, quemada, recuperada, y gracias a Dios aquí está, porque y por ella hubo un asesinato. Sí, terrible. Por ella hubo un asesinato de un dentista. Sí, porque se la robaron de aquí, la vendieron y luego no la quisieron pagar y mataron al tipo. Y bueno, fue una novela. Esas sí son las nuevas leyendas durangueñas. Esas sí son. Esa es una nueva leyenda durangueña. Esa sí la metieron al bote, ¿verdad? Que se la robaron. Y los echaron a los 10 días. Sí. Porque ahí anda. Y no digo quién, pero ahí anda. Pero eso es lo que nos interesa. La recortaron. Eso quiere decir que sí lo conocen. Muy bien. Sí, trabajó aquí. Bueno, que haber estado aquí para poderla agarrar. Para entender, sí. Aquí tenía, es muy interesante que esta imagen del refugio ya está, y yo se los digo a los señores de custodios, pónganlo, y nunca me hacen caso. Tiene San José chiquito, y eran la parejita. Siempre San José chiquito y la Virgen grandota. Porque como José no tenía la importancia de María, así lo representaban en el siglo XVIII. Los dos juntos, pero siempre, ya está el San José, no sé dónde lo tengan guardado, chiquitito, ya estaba. Un día vinieron y lo quitaron y dejaron a pura Virgen. Y no entienden que son pareja. Pues no entienden que son pareja. Y que lo importante es ella y no él. Pero tiene que estar porque es pareja. Pues sí. De la colección pictórica de catedral. ¿Por qué es el fin? Porque sabemos que el rey empezó un proceso de centralización política. Estamos en la época de los déspotas ilustrados, a quererse quedar con todo el poder, ¿sí? Y a la hora que el rey se quiso quedar con todo el poder, la iglesia le estorbaba. Entonces le empezó a quitar y a quitar poder. Lo primero que hizo fue correr a los jesuitas. Fue lo primero que hizo. Pero lo segundo que hizo fue: no te doy dinero para nada. Digo, ¿han oído eso? ¿O es mera coincidencia, no? Ni un peso de la iglesia. ¿Por qué? Porque se lo gasta en cosas ornamentales que no. Prohíbo los altares de oro porque se consumen oro, aunque consuman unas casas milimétricas. Además, se incendian, decía el rey, ahora quiero altares de cantera, ya no quiero altares. Entonces, obviamente, la cantidad de obras que se empezaron a comprar fueron reduciéndose, a que quedaron solamente estas. ¿Sí? Eso es bien interesante, porque corresponden al momento de la llegada del neoclásico. Estas pinturas corresponden a lo que en las portadas de afuera dijimos que se llamaba ¿cómo se llaman los segundos cuerpos de las portadas laterales? Ándenles, ahí viene el examen. ¿Cómo? ¿Cómo, Carlos? El segundo cuerpo de la catedral. De las portadas laterales de la catedral son Barroco. ¿Sí, barroco qué? Estípite. No. Barroco. ¿Cómo? A ver, vamos a repetir rápido. El salomónico, el estípite, el interestípite, el anástilo y el neóstilo. Entonces, esto corresponde al neóstilo. ¿Cómo podemos decir que esto corresponde al neóstilo en pintura? Por esto. Ahí está ya. Sí. Las columnas. Las columnas atrás.
Todos tienen elementos arquitectónicos atrás. Entonces, esto corresponde al neóstilo. Estos cuadros son neóstilos. Son hechos por un señor que se llamó Francisco Clapera. Francisco Clapera es importante porque ella es un pintor de la academia. El señor ya va a la escuela y ya le enseña el maestro a pintar. Ya no es el otro artesano que le decía cómo hacer las cosas. Ahora es el maestro que le está enseñando a pintar. Entonces este ya es un pintor de academia. Eso es interesante, ¿sí? Es la vida de María. Desde su concepción santísima. Sí, ¿por qué poner primero la concepción? Porque lo primero que tenemos que entender de María es que, según la teología católica, María nace sin pecado original. Y eso se llama la purísima concepción. Aquí está María concebida y todos los pasajes de la vida de María, hasta que María es asunta al cielo, porque según la teología cristiana católica, María no muere, se duerme. Y eso se llama la dormición o el tránsito de María. ¿Sí? Y la coronación de María. Aquí terminamos la historia de María. ¿Sí? Aquí se está empezando a ir, aquí ya se va y aquí ya está coronada. Entonces podemos seguir toda la vida de María a través de esta serie. ¿Sí? Esto es muy interesante. Entonces es una serie de Clapera. Neóstila, no sé, en teoría, en pintura no le podemos llamar neóstila, es un término arquitectónico, pero es el correspondiente al neóstilo en arquitectura, ¿no? La representación con imágenes arquitectónicas detrás. Bueno, muy bien. Estos dos cuadros, ¿sí? Son interesantes porque ya son totalmente neoclasicistas, ¿sí? Ya no hay movimiento, ahora son otra vez austeros, otra vez son recogidos, otra vez ya no tienen grandes artificios pictóricos como los que vimos atrás, ya no hay aire, ya no hay nada, ¿sí? Ya son totalmente neoclásicos, ¿sí? Esos dos cuadros son bien raros. Son raros porque en el sentido de que son cuadros que representan primero a Jesús en prisión. Cuando Jesús es puesto en la prisión, ¿sí? En que los ángeles van a visitarlo para confortarlo. Y luego Jesús en el sepulcro, es rarísimo, es rarísima la representación de Jesús en el sepulcro. Jesús está muerto, por eso está tan blanco, porque está muerto. Es el viernes en la tarde, el sábado en la mañana, porque el domingo ya no lo encuentran las mujeres, ¿no? Entonces digo, en ese tránsito, y viene también a verlo, ¿quién lo viene a visitar? Su padre. ¿Sí? El padre, fíjense, todavía tiene dejos barrocos, todavía le da el airecito y el manto se hace, pero ya está poco barroco, ¿sí? Ya está en el proceso de transición, de que ya no pueden hacer muy galigoleados. Como si viniera volando, ¿no? Sí, viene volando porque viene a ver a su hijo, ¿sí? Pero la representación de Cristo ya, los paños ya no están, como viene volando, pues tienen que hacer el manto para que parezca, pero ya no está lleno de garigoleos como en la época anterior, ¿sí? Este es el niño de nacimiento, o sea, los papás eran aquellos y este es el niño que se ponía en el nacimiento de la catedral. Muy bien, estos son los que les decía que son los más taquilleros. A la gente esto es lo que le gusta. Son los que vimos allá abajo, junto a la Santa, ay, ahorita se me fue el nombre, a la que vimos, ¿sí? Los dos que estaban a los lados, ¿sí? San Faustino y Santa, ¿qué? Bueno, otros son santos de la época romana, ¿sí? Hechos de cera, o sea, son del siglo XIX. Si los vemos por atrás, fíjense por atrás, véanlos por atrás, es interesante, es un cráneo, ¿sí? Entonces, yo les digo que estos son los antecesores de las cabezas del Oxxo. ¿Se acuerdan cuando en el 2010 les cortaban la cabeza a la gente y le echaban en una caja de Oxxos? De hielera de Oxxo. Estos son los antecedentes de las hieleras de Oxxo, ¿no? Pero a la gente es lo que le gusta, esto es lo que más atrae a los turistas. Sí, porque de hecho hasta parece que todavía está... Sí, están muy bien. Véanle los dientes. Benedicto.
Sí, Benedicto y Faustina, ¿no? Sí, Benedicto parece que hace 3 días no se rasura. Bien hechos, de verdad son una obra de arte. ¿Sí? Bueno, esta imagen de atrás es Pío VII. Pío VII es la primera imagen de un papa que conocieron los duranguenses. El rey tenía el derecho al patronato. Entonces el rey era el intermediario entre Roma y Durango. Entonces el rey no dejaba que nada de Roma entrara en Durango. Pero cuando se empezó a aflojar ya los lazos del rey y Roma, ¿sí? Esta es la primera imagen de un papa que llega a Durango, Pío VII. Pío VII es interesante porque es el papa que corona a Napoleón. Y cuando Napoleón va a ser coronado por el papa, va el papa a París, está en Notre Dame, muy revestido, trae la corona, está Napoleón agachado, hincado. ¿Y qué hace Napoleón? Se levanta, hecho la fregada, le arrebata la corona al papa y él se la pone. ¿Qué quiere decir eso políticamente? La iglesia es inferior al Estado, el Estado soy yo. ¿Sí? Y luego va y agarra la corona a otra y corona a Josefina. Entonces el papa se queda perplejo. ¿Sí? Es ese momento histórico en que el papa está dejando de tener poder, pero de todas maneras es el el papa conocido por los duranguenses. ¿Sí? Esta custodia. ¿Sí? Esta custodia es la custodia del Corpus. La fiesta del Corpus es la más importante de todas las fiestas religiosas. ¿Sí? Sabemos que en 1795 se hizo una custodia como de este tamaño, para abajo, de oro puro, con diamantes, esmeraldas, rubíes, topacios, una verdadera joya. Imagínense 30 kilos de oro, ¿cuánto puede valer? ¿Sí es la que exhibieron un día? ¿sabes? Es la que exhibieron un día. Sí, ¿usted sí la vio? Pues dichosa, porque no... Sí, nomás una noche. Sí. Ese día nos la prestó el arzobispo y yo le dije, señor, en la mañana se la entrego. Y ese día dejamos a dormir aquí como 5 gentes. ¿Por qué? Porque viene un comando y mata a todos y se la roba. Pues vivimos en un país que no hay nada. No es muy seguro. Llévesela. Eso pasó también en la época de la Reforma. A la custodia la metieron en un sepulcro y ahí estuvo durante años. Y se mandó a hacer esta. Esta es muy espectacular, muy bonita. Sí, es una pieza de orfebrería hermosa. Vean los granates estos que tiene. Qué hermosos, qué bonitos, ¿no? Pero, acá arriba, ¿sí? Pero son falsos. Pura fantasía. Entonces no vale 3 pesos con 50 centavos. Digo, vale porque es un buen trabajo. Pero desde las esmeraldas son falsas. ¿Sí? Entonces, ese es el punto real de esta custodia. ¿Para qué? Para que no se la roben. Pues desgraciadamente en este país... Si no vale nada. En este país, bueno, O sea, para vender, ¿no? teníamos una serie de cálices y se los robaron. Hubo un robo. Con unos Ca- cartoncitos, Sí. bien bonitos que también había, tú ya vi, ya no estaba. Sí, las crismeras. Sí, se las robaron. ¿Ve? Bueno, entonces, en pocas palabras, goodbye. ¿Verdad? No sé si vaya a haber otro tiempo para